de ahí partimos con los detalles a las condiciones locales, ¿sí? A ver, la diferencia entre compost y bokashi, alguien más o menos puede, o más o menos gocémosla entre todos, porque ya algunas pautas tiramos con el profe. En el compost tenés todo el desperdicio de verdura. Sí, acá también podríamos usarlo perfectamente. El compost es un proceso mucho más lento. Ahí está, muchísimo más lento. Y no le vamos a meter esta inyección de levaduras, como nombraba el profe, para que la curva de la temperatura se nos vaya arriba y empiecen a los microorganismos a sucesionarse los unos con los otros. En términos generales, vamos a usar volúmenes iguales, volúmenes no importa el peso, sino que vamos... Algunas recetas van con peso, pero yo es para que quede gráfico. Volúmenes parecidos de guano, preferentemente, yo le voy a tirar la receta original, gallinaza, o sea, guano, o mierda de vaca como dice el Jairo, de gallina ponedora. ¿Por qué se imaginan que mejor la gallina ponedora que la gallina... A ver. Por el alimento. Por el calcio. Por las hormonas. Las hormonas. ¿Quién dijo las hormonas? Bien, compañera. Va por ahí. Estamos partiendo de lo ideal, ¿sí? En este caso, hemos conseguido lo que cualquier chacarero, huertero, productor vitivinícola puede conseguir en la finca, que es más guano de caballo. Y si estuviéramos en la valle, ya que mi compañero de la valle, hay un poco de guano de chivo, de cabra, ¿sí? Que está bueno, el guano de chivo tiene un poquito más, depende de la bibliografía que manejen, tiene un poquito más de nitrógeno, el ingeniero, conllueme, un poquito más de, ¿qué te parece el guano de chivo respecto al de caballo? Te genera más estructura el de chivo. El de chivo, y tiene un poquito más de nitrógeno, entiendo yo, que el de caballo, que es más celulosa, ¿bien? Mezcladito, idealmente que esté así en polvo, no muy mojado, volumen igual de parte seca, que nos vamos a ir un poco de mano, pero ¿por qué? Yo no quería dejar de usar parte seca, son hojas, estamos en otoño, este es el material carbonado, ¿sí? El azúcar que fácilmente se va a degradar, dependiendo del tamaño. Por experiencia un poco el tema de las hojas enteras van a tardar un poquito más, va a costar un poquito más. El asunto que esté seco, ¿sí? Está bueno, que estuviera chipeado hubiera sido lo ideal. La receta original, ¿qué han usado otras veces, Sole? Sí, hoja picada. El año pasado usamos la de higuera y la molimos nosotros. Eso, qué lindo. Pero el anteaño usamos el álamo y se nos quedó entero. El álamo cuesta un poquito más. Yo les cuento la receta original de cómo devino todo esto, es cascarilla de arroz. O sea, imagínense si yo les digo cascarilla de arroz acá en Mendoza. A ver, pero podría ser de ajo. A ver, yo hicimos con chala de ajo un año y pico. Está. Y algo que, a ver, ¿qué pasa con la cascarilla de arroz? Aporta, además del carbono, muy buena estructura al suelo y silicio. ¿Qué pasa con el silicio? ¿Alguien se imagina a nivel químico? Que acá lo estaríamos perdiendo un poco. Pero no importa, solo estamos en otro... el tema, buenísimo. Cola de caballo, y ¿sabes qué más pensábamos ahí con Jairo? Cortadera. La cortadera finita. Tema que es un laburito. ¿Qué pasa con el silicio? Hace más resistente a las plantas a las plagas. El silicio es un componente para las paredes celulares importante en cuanto a la resistencia de ataque a plagas. O sea, por eso está medio pensado. La cascarilla de arroz sería ideal. En Mendoza creo que sería como muy jodido. Y un aporte Vamos, de la Ceci. biodinámica, el silicio, la sílice, hace que todo sea como una antena receptiva de la energía cósmica. Nosotros que tenemos cabello tanto, bueno, algunos menos, esto es una antena natural. Nosotros somos un canal directo de la energía cósmica o crística o divina, como cada quien le quiera decir, y esa energía es la que el suelo va a estar recibiendo y lo que va a nutrir más a la planta. Bien, muy bien. Desde ese lado hay algunas experiencias de producción de bokashi con crin de caballo, o clina de caballo, bien chipeada, también podría ser una pequeña proporción. Vamos a usar esto. ¿Cómo no íbamos a usar esto? Orujo, ¿sí? De primera prensada. ¿De qué lo trajo la...? ¿El Pepe dónde está? Está buenísimo. Agüero. ¿Por acá no está? Bueno, O sea, ahí está el Pepe. Se ¿De lo- dónde primera prensada es? primera prensada. ¿Qué tiene de buenísimo esto? Si alguien me quiere ayudar con la composición química, ¿me van a tirar? El ingeniero. Dale, ¿qué te parece que tiene esto?
por un poco. ¿sí? Yo lo tenía pensado usarlo en la parte seca, carbono y azúcares, ¿verdad? Es muy importante que esté inactivo. Sí. ¿Han usado orujo? ¿Alguna vez han visto dónde siempre hay orujo? En la tierra preparada. Preparada. Básicamente el orujo agotado, principalmente lo que tiene es muy buena estructura. Volviendo a lo de las 3M, que es materia orgánica, por ahí no es tan bueno en nutrición, porque está agotado, ya está fermentado y se pierde, pero te da una buena aporte de materia orgánica. Eso es principalmente por ahí lo que da el orujo. Muy bien. Yo lo había pensado desde el lado de, como siempre un factor limitante que siempre he tenido con los bokashi, es el tema del carbón. Esto lo pensé como estructura. Miren, está buenísimo este material. Entonces, esto se nos va a pasar un poco, ven el volumen de esto comparado con el... Pero no importa, vamos a ir jugando porque realmente este material yo te diría que usaría más de esto que de esto, pero vamos a usar las dos cosas, ¿está? Y la tierra común, zarandeada idealmente, pero está buenísima. Que es el caldo de cultivo, por así decirlo. Le va a dar la identidad local a nuestro bokashi. O sea, esto está aportando los microorganismos que existen localmente en este lugar. ¿Sí? Es como que le transmite la genética de la tierra, donde lo vamos a estar aplicando al abono. Entonces el abono, cuando se aplique, ya viene con toda esa información y es más fácil la asimilación. Además de ser el sustrato, bueno, básico, ¿sí? Por otro lado, acá la Sole consiguió también un producto semita, que la receta original dice pulidura de arroz. No estamos en una zona arrocera ni cerca de que nos manden, a menos que hubiéramos un montón de interesados en hacer un buen bokashi y traernos unas toneladas de Entre Ríos. Yo les cuento la ventaja un poquito que tiene la pulidura del arroz. En este caso es la pulidura del arroz tiene un montón de hidratos de carbono complejos, o sea, es la parte del tegumento de la semilla de arroz que tiene un montón de proteínas, ácidos grasos, porque además va un poco del germen, del embrión del arroz, que va a darle muchas vitaminas, vitamina B, vitamina E en muchos casos, y que va a hacer a la sucesión enzimática de este proceso. O sea, un muy buen alimento que los microorganismos van a degradar rápido. Ajustándolo a las recetas locales, vamos a usar la semita, que es una mezcla del afrecho y lo que usan un montón para darle de comer a los caballos. El rebacillo. Es una mezcla de rebacillo. Claro, el rebacillo lo que tiene un poco más es las glumas, las cáscaras que protegen al trigo, ¿verdad? Sí, la textura O sea, es más como el salvado. Es más como el salvado, aportaría más estructura que alimento enzimático para los microorganismos del bokashi, pero digo que es para lo ajustemos, o sea, no nos quedemos entrampados. A ver, nosotros tenemos que pensar en las 3M de nuevo. Entonces, Lula, si pensamos en las 3M, pensamos en microorganismos y también pensamos en la M de microfauna, Lula. Tenemos microfauna, ¿cierto? Y bueno, y hay que darle de comer. Exactamente. Bien, no solamente le tenemos que dar a la que ya tenemos en nuestra tierra, que serían como las nativas, sino que vamos a aumentar la población de microorganismos a través de... Vamos a hacer como un pan enorme, pero en condiciones aeróbicas, ¿sí? Levadura y en este caso azúcar, que la receta original dice melaza. Estamos de Mendoza, ¿qué se les ocurre que sería un... Eso sería lo ideal. Yo en una época conseguí, pasa que es un insumo caro. Sería como ideal por la concentración que tiene. Es buenísimo el mosto concentrado. ¿Y la temperatura del agua para disolver la levadura? Está caliente. Dejémosle un toquecito, tibiecito. Hay una cuestión que sería ideal el mosto concentrado. Está carísimo. ¿Alguien sabe cuánto está el litro hoy? En bodega 8. Ah, no está tan caro. En bodega 8. Mirá. Claro, me quisieron meter un orgánico, claro. De 8 a 11 el órgano te lo van a cobrar 20 por lo menos. Claro, sí, fui a Sechín 25. Estaba 8 pesos está, que es lo que lo venden del transporte. Te digo que ese material es el insumo alucinante para lograr acá. Una acá. bodega no te va a vender un litro de mosto. Ese es el tema. Pero bueno, los que estamos enroscados con el tema de los biopreparados tendríamos que tener Ahora un... yo tengo vino, ya vendí la uva. Se puede hacer un Buenísimo. negociado de decir
hablar. Después hablamos, porque estaremos interesados. El mosto concentrado está buenísimo para un montón de cosas, o sea, no se usa solamente para este preparado, sino para un montón de otros preparados que por el tiempo podemos hablar. Hay una forma muy rápida de como despertar los microorganismos locales sin hacer ninguno de estos preparados, que es unos 100 litros de agua aproximadamente, con unos, yo me imagino unos, para hacer la relación con la melaza, unos 5 litros de mosto concentrado y un poquito de levadura, unos 80 gramos, o sea, Esos son 50, dos gramos. paquetitos de estos, 5 litros de mosto concentrado en 100 litros de agua. Vos haces una previa rociada en el suelo de eso y después le aplicás bokashi y los microorganismos te están esperando así. O sea, son el mosto concentrado o la melaza estaría usando para un montón de cosas. Eso sería forraje, ¿no, profe? ¿Cómo? Forraje sería... Y una rociada, en realidad es una activación del suelo. Siembra, se puede llamar. Pero Siembra del funciona como suelo, forraje, digo, Exacto. las células Totalmente. de levadura, digo. Serían Sí. las macromoléculas que van a, o moléculas que van a necesitar los otros microorganismos del suelo A los cuales, ¿qué es lo que va a pasar acá? acá. ¿Sí? Pero yo digo que ya lo está esperando, está inoculando el suelo para que esté en condiciones de decir, lanzame lo que quieras. O sea, es como una cosa así. Entonces, una parte de... sí, Perdón, ¿sí o sí tiene que ser una fermentación alcohólica? ¿No puede ser una fermentación láctica? muy buena pregunta. Mira, la fermentación no es una fermentación alcohólica, o sea, no queremos que se produzca etanol. Nosotros vamos en realidad a hacer activar microorganismos. Vamos a Eso se produce en Anaerobiosis. anaerobiosis. Ahí le voy. Esa es la... Ahí está el profe. Ahí voy, al profe, si querés puede hacerle, pasa una cosa. Nosotros vamos a hacer unas pilas que se van a ir volteando para que se oxigenen. Esa ruta metabólica no la vamos a permitir. Lo que vamos a hacer nosotros es aumentar microorganismos en condiciones aeróbicas a través de una sucesión de volteos. O sea, vamos a mezclar todo, homogeneizar, regar con el azúcar, el mosto concentrado, la melaza y la levadura en condiciones que no quede remojado. O sea, al revés, tiene que quedar cuasi seco para que no se fermente. Y lo vamos a voltear 2 veces al día durante 3, 4, 5 días primeros. No permitiendo que llegue a una fase termofílica, o sea, que no se te pasen nunca de 65 grados. La temperatura ideal a la cual opera el bokashi es entre los 50 y 55 grados. Y vamos a abolir esa ruta metabólica porque vamos a hacer una serie de volteos para que entre el oxígeno. Es más, si tuviéramos más carbón, que permite más aireación, pero lo vamos a reemplazar con esto, sería lo ideal. Entonces Bien, vamos. nosotros cuando Vela con tiene la alumnos experiencia. anteriores, no sé si está el Paulino por acá, pero el Paulino le tocó voltearlo el año pasado y el anteaño pasado, uno se acerca, no importa la temperatura ambiente, independientemente de la temperatura ambiente, el bokashi levanta la temperatura por la actividad biológica. Entonces se ve que tira un vaporcito, entonces bueno, por eso es tan importante el volteo, para poder bajar esa temperatura, que entre el oxígeno, que no se pudra, porque si uno lo deja, se carboniza, sí está bien dicho, ¿no? Se carboniza, los ingredientes se terminan quemando porque llega a una temperatura por encima de los 80 grados, ¿eh? Sí, o en realidad arriba de los 60 grados ya los metabolitos que podrían ser utilizables por el suelo ya los inactivaste. Entonces los transformaste. perderíamos todos los ingredientes. Entonces, si bien es un abono de fácil, digamos, preparación, porque tiene ingredientes de fácil de accesibilidad, y lo tenemos en pocos días, es muy importante la tarea del volteo en los días Es lo más iniciales, en los primeros días, por el tema de la temperatura y la necesidad del oxígeno, digamos, de oxigenarlo. Dos volteos como mínimo, ¿eh? Como mínimo por Diarios. día, uno en la mañana, uno en la Y tarde. necesita una humedad específica todos los Sí, días. eso es muy Hay importante. veces que hay que regarlo, sobre todo acá en nuestra provincia, que tenemos, digamos, un déficit hídrico por nuestras condiciones ambientales. Hay veces que vamos a ver la prueba del puño para tomar justo la humedad que tiene que tener, y ahí vamos a ver si es necesario realizarle el riego o no. Claro, un detalle, o sea, como que este es un momento bien importante, la fase de comienzo, y lo más divertido no lo vamos a perder. Lo va a ver el Paulino, y solamente bueno, si se quisieran acercar, lo más interesante lo va a ver el Paulino, que es cómo se van a suceder los microorganismos, la temperatura que va a tener esto, el arco de actinomicetes que se produce. Un bokashi bien formado, al quinto día, quinto día, ya tiene una línea de cómo se marcan los actinomicetes en el preparado, que eso es interesantísimo de verlo.
y el control de la temperatura. El detalle que tendríamos que tener en cuenta es mojarlo en el inicio y no volverlo a mojar. Es un gran... A ver, a mí me ha pasado una vez con unos amigos en Córdoba, lo mojás la primera vez y no tendrías que volverlo a regar nunca más. De hecho, a través de vamos a hacer una prueba de mojado, te tiene que quedar mojadito, pero no tanto. En realidad más tirando seco y quebradizo el producto. Porque ¿qué pasa si se moja? Ya lo hemos dicho un par de veces. Bueno, ¿qué pasa si lo mojamos mucho? Se pudre. Nos vamos a la ruta de la fermentación anaeróbica, ¿sí? Así que vamos a empezar. Tenemos que armar una pila. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar si ahora estuviera lloviendo? Se te lixidan todos los Y compuestos. si hay exceso de radiación solar, los microorganismos. ¿Sí? ¿Hay liberación de gases? Mira, eso es un indicador copado, claro que hay un intercambio de gases. Y que tiene que ver con los... Vamos. No, claro que hay que ver. O sea, la pregunta era ¿qué gas es la liberación? Tierra, bueno, de vuelta todo. Lo seco y después vamos por Damos un poco de hoja también. Para, Bauti. ¿Qué? Che, Sole, tengo una idea. Sí. Empiecen con lo otro, nosotros con el Nico avanzamos y cuando estemos por hacer los volteos... No hay problema con exceso de aplicación en hortalizas. O sea, en cualquier planta de pasarnos en la aplicación en vez de 150 gramos que por el rol se aplique más. ¿Qué te parece a vos? Yo creo que lo podemos responder lo mismo. ¿Qué vas a estar perdiendo? Sí, lo único que ya está perdiendo es la otra planta. Tiene mano de obra. Mal no Con la manita, echamos con la manita. Con la manita. No tiene poder para bocashi, no tiene poder residual. O sea, tiene mucho poder residual. Le va a servir a los cultivos que vienen de eso. Tiene mucho poder residual el bocashi. ¿Qué significa a nivel de microorganismo eso? ¿Listo? Bueno, vamos. Sí. ¿Te das ganas de acostarte a dormir acá?